Haceres, lo que les voy a decir ahora, por supuesto, yo no tengo documentos con pruebas, pero no hace falta porque están los hechos. Los hechos a veces hablan más, son las evidencias más claras de lo que parece que sucede o no. Y es con respecto a la deportación, sobre todo de venezolanos. ¿Por qué? ¿Por qué la han cogido con los venezolanos? Porque eso estuvo preparado. Los venezolanos son el chivo expiatorio y lo tenían preparado hace más de 3 años. Los republicanos, los estados de Texas y la Florida. Ustedes dicen, ¿por qué el tren de Aragua? ¿Cuándo comenzó esto del tren de Aragua? Porque uno, supuestamente del tren de Aragua, ya en estos momentos me lo estoy dudando, fíjate, porque vino tan preparado antes de eso que es muy probable que no haya sido ni siquiera del tren de Aragua. O sí, pero fíjate cómo sucede. Uno del tren de Aragua que estaba aquí, no sé, a lo mejor lo estaban buscando para matarlo en Venezuela, son criminales callejeros, y vino para acá, se coló con los venezolanos, vamos a suponer que fue así, y mató a una enfermera de 22 años. Hicieron una barbaridad, una maquinaria política, un escándalo político, la prensa republicana con eso, todos los republicanos, Trump hablando, y tú dices, pero ¿a quién carajo mataron? Era la hija de quién, de Trump, ¿me entiendes? O sea, por supuesto, una infeliz enfermera que no debió morir. Pero en este país mueren montones de gente todos los días, a manos de una pila de gente que no están que son indocumentados también. Montones. Aquí está la Mara Salvatrucha. Los que viven en estados donde opera la Mara saben que a cada rato aparece un ciudadano americano muerto por esa gente. Eso no es noticia. Ah, pero ¿por qué se volvió noticia? Porque tenían intención de un principio hacerlo noticia. Es eso, es una campaña. Y los venezolanos son el chivo expiatorio. ¿Cuándo comenzó esto? Echa un poquito para atrás. Alrededor de septiembre, quizás julio del 2022, mediados más o menos 2022, comenzaron el gobernador de Texas y Ron DeSantis en la Florida, a veces, no tanto, pero la mayoría de Texas, por supuesto, fronteriza, a coger a gente que llegaba, entraban por la frontera, los procesaban, los montaban en aviones, en guaguas, y se los tiraban a los estados demócratas. ¿Se acuerdan? Generaron un escándalo con todo eso. Bueno, el 90% eran venezolanos. La gran mayoría eran venezolanos. ¿Por qué venezolanos? Bueno, primeramente no podían coger a los cubanos. Estaban entrando muchos cubanos, pero los cubanos recuerden que la Florida se comenzó a decidir por un 15% a favor de los republicanos a partir de ese noviembre de 2022. Pero en el momento que comenzaron los vuelos de venezolanos, la Florida 2 años antes, año y medio antes, la había ganado Trump por 3% apenas. O sea, era un estado bisagra. Continuaba siendo el estado más importante del país. Y el voto cubano era fundamental. Porque el voto cubano era en ese momento un 6% del padrón electoral completo de la Florida. O sea, no podían molestar a los cubanos. De hecho, en esos vuelos prácticamente se fueron 2 o 3 cubanos. Hubo protestas aquí, inmediatamente dejaron tranquilos los cubanos. Porque sacaron la cuenta, oye, espérate, electoralmente esto nos perjudica. Y siguieron con los venezolanos. Pero ya después, cuando vino el asesinato de la infeliz enfermera de 22 años, que se llama Laken Riley, por este criminal del tren de Aragua, ahí ya comienza la campaña. O sea, se preparó primero de los vuelos, estaban los venezolanos empezaron a hablar del tren de Aragua, vino el asesinato de la enfermera y el Partido Republicano agarró esto como su principal discurso político. No se habló más nada en ese momento. Más nada. Estaban preparando el terreno para ahora hacer esto con los venezolanos. ¿Y por qué los venezolanos? Porque los venezolanos no deciden elecciones en este país. En ese momento no la decidían y ahora menos. Porque ahora ya, después de las elecciones congresionales 2022, que DeSantis barrió incluso en Miami-Dade y vino Trump y barrió de nuevo, ya se sabe que, y no voy a hablar de eso ahora, pero hubo una combinación de éxodo masivo después de la pandemia de muchos pobres, en su mayoría votantes demócratas, vinieron muchos republicanos a comprar casas impulsados por DeSantis, que dispararon los precios, y además el Partido Republicano fue más proactivo que los demócratas en el estado, incitando más a registrarse republicano. O sea, ese triple factor hizo que ya la Florida pasase en menos de 2 años de ser un estado bisagra, el más importante del país por décadas, a ser un estado republicano. Como puede ser Texas o Alabama, ¿me entienden? No tanto como Alabama, pero igual, republicano. Pero bueno, eso no viene al caso. Al final, lo que sí viene al caso es que esto es todo, detrás de esto hay una cuestión electoral. Siempre le he dicho, ahí sí no me equivoqué, nunca. Nunca, porque yo tengo esa cosa de esperar a que sucedan las cosas. Y a medida que siguen sucediendo y después tú echas para atrás y pones en orden cronológico las cosas, te vas dando cuenta que todo lo del asesinato de la enfermera fue inventado. No sé si fue inventado, pero casi me suena inventado. Porque ¿cómo tú vas a hacerle creer a la gente? Y se lo han hecho creer. La prensa republicana se le ha hecho creer a la gente de que el problema en este país es el tren de Aragua. Todo el mundo sabe que no.
¿Cuál es el principal problema de delincuencia externa que tiene los Estados Unidos? Hasta ahí mismo está en la frontera. Los cárteles de la droga mexicanos. Esos sí son poderosos. El fentanilo, papá. La prensa republicana se metió 4 años hablando del fentanilo. ¿Por qué ya no hablan del fentanilo? ¿Por qué? Porque el fentanilo, los responsables del fentanilo son los cárteles de la droga en México. Y son los responsables de la cocaína. Esa sigue entrando. Aunque ponga guardia en la frontera, no hay manera de controlar eso. De la cuela por donde quiera. Pues esa gente sí tiene recursos. Hasta meterla por cohete, fíjate. Tiene algún misil. Esa gente tienen billetes a hacer. Controlan la mitad de México prácticamente. Es un país, no es un narcoestado, pero buena parte de México funciona como narcoestado. O sea que tienen un poder infinito. No el Tren de Aragua, que está encarcelado en Venezuela y son pandilleros comunes. Esa gente no están ni organizados dentro de la misma Caracas. Ni en Caracas están organizados. Sin embargo, ¿por qué no estamos escuchando? ¿Por qué no estamos escuchando cárteles de la droga? ¿Por qué? Porque esa es la verdad. Pero ¿cuál es el problema? Que si se meten con ellos y empiezan a perseguir a los cárteles de la droga, que es lo que deberían estar haciendo, porque de verdad esas son la gente que entra en la droga y el fentanilo, reconocido por ellos mismos. Pero si empiezan a perseguir a los cárteles de la droga de México, ¿quién terminarán culpando? ¿Quién va a hacer? ¿A quién le van a caer arriba? A los mexicanos. Y no le pueden caer arriba a los mexicanos. No pueden. Los republicanos saben que si le caen arriba a los mexicanos, van a sufrir una derrota electoral bestial a nivel nacional en los estados claves. Es esto, hacer. En los estados claves, Arizona es uno de los estados claves, el Sun Belt. Está el Rust Belt, pero está el Sun Belt. El Rust Belt es más demócrata que el republicano, aunque Trump lo ha ganado un par de veces. En las últimas 3 elecciones lo ha ganado 2, pero por muy poco. Pero igual puede ser tendencia porque esa zona es más pro-demócrata que el Sun Belt. El Sun Belt es sureño. Arizona, el 31% de los votantes de Arizona es hispano. Casi todos son mexicanos. Georgia, los mexicanos son prácticamente toda la población hispana de Georgia es mexicana. Representan el 6% del padrón electoral total de Georgia. Trump ganó Georgia por 2%. Están cuidando en Georgia, en Arizona, lo mismo que cuidaron por años en la Florida. Pero ¿qué pasó? Como les conté, entre el éxodo, vinieron muchos republicanos para el estado, captaron más republicanos, el trumpismo logró registrar más republicanos. En fin, fíjate, Kamala, con respecto a Biden, cogió 700,000 votos menos que Biden, que lo que cogió Biden en la Florida en el 2020. Fíjate si hubo un éxodo aquí. Eso no pasó en ningún estado, eso no pasa en ningún estado. Ningún estado se vuelve en 4 años de bisagra para un partido. Eso no pasa. Necesitan años. Y eso pasó, nada, en la pospandemia, entre la pandemia y la pospandemia. Éxodo, migración para acá, en fin. Pero bueno, eso es lo que están haciendo los republicanos. Por eso es que tú no oyes a los mexicanos. Y esto no es nada malo con los mexicanos. Yo no tengo nada en contra de los mexicanos. Los mexicanos sostienen la agricultura de este país. Si hay alguien que trabaja en este puto país, son esa gente. Por aparte, tienen que trabajar bien, duro y escondido. Fíjate. Pero se sabe que la gran mayoría de los 13 millones de mexicanos, de indocumentados que hay, son mexicanos. Sin embargo, se están encasillando en venezolanos y cubanos que incluso no están ni indocumentados. Están legales. Tienen estatus legal. ¿Por qué? Porque eso sí. Ellos tienen que mostrarle a la base de votantes del partido. La base de votantes del partido se pueden dar cuenta cuando Trump baja en las encuestas, él va a bajar y va a bajar, pero olvídate de eso. Hay un 27, 28, 25%, no sé la exactitud, yo no hago esas cuentas, que nunca van a abandonar a Trump. No abandonaron a Nixon cuando Nixon tuvo que retirarse. Esos son los racistas sureños o mucha gente de las zonas rurales. No solo sureños, pero son gente muy fanática. Esa es la base de votantes republicana, que es trumpista a muerte. Esa gente quieren sacar de aquí a los hispanos. Nos quieren sacar. Y por supuesto, esto es una campaña de terror. Es terrorismo de Estado usando a los inmigrantes. Pero es eso hacer. Los venezolanos han venido a ser, desgraciadamente, los chivos expiatorios. Y los cubanos también nos metieron en el saco. Porque como ya la Florida no necesita tampoco del voto cubano, ni el venezolano menos, bueno, ya jodido todo el mundo. Y por eso no están votando a hacer. Y van a terminar haciendo algo para tratar de votar a todos los cubanos. Digo, no están votando, yo soy cubano también. Espero que no me quiten la ciudadanía algún día. Pero es eso hacer. Lo de esto es una cosa preparada por el Partido Republicano descaradamente así, manipulando la información. No hay Tren de Aragua, probablemente esa enfermera no la mató, ningún Tren de Aragua. No hay nada, no pasa nada. El escándalo de los venezolanos regados por el país lo crearon los propios republicanos, mandándolos en guagua y en avión y tirándolos ahí a la buena de Dios ahí. Todo fue preparado. ¿Por qué? Porque a los mexicanos sí no lo pueden ir arriba. Porque si no pierden todos los estados. ¿A qué ven a hacer?
Dale, cuídense.